Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia del doctor en Historia Diego Pulido Esteva, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Yo soy Salvador Rueda. Hola Diego, hoy vamos a platicar sobre un tema que manejas perfectamente, que es la prisión de las Islas Marías. Vamos a hablar de esta suerte de antiparaíso que eran estas islas en el Pacífico, hechas para los presos, para cierto tipo de presos, pero sobre todo para crear una suerte de cinturón que marginara a estos delincuentes, que no pudiera tenerlos nuevamente en tierra adentro. Platícanos un poco de eso, Diego. De acuerdo. Bueno, primero me da tantísimo gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Salvador. Pues platiquemos un poco entonces de las Islas Marías y cómo entran de esa manera un poco marginal a la historia del país. Bueno, se trata, me gustó la expresión de un antiparaíso, ¿verdad? En buena medida sí van a ser representadas en varios de los testimonios que se generan en torno a la colonia penal. Y empecemos un poco con la geografía, es decir, se trata de un archipiélago de 3 islas y un islote, y alrededor de un poco más de 100 kilómetros del puerto de San Blas, disculpa, y en realidad la que se va a destinar a colonia penal a partir de un decreto presidencial de 1905 es María Madre, la más grande de ellas, que de todos modos son alrededor de 140,000 kilómetros cuadrados. En efecto, toquemos entonces a qué responde ese proyecto de colonización penal y qué lo hace tan singular y a mi modo de ver importante en la historia, y en particular en la historia de los sectores marginales y de los proyectos de readaptación social, diríamos actualmente. Pero se trata en efecto de una pena que se va trabajando o se va fraguando al calor de una discusión en torno a la regeneración o no de los presos. Y eso en particular por un motivo. La legislación de inspiración, más bien de la escuela liberal clásica, apostaba por la enmienda del individuo, pero en buena medida el último tercio del siglo XIX va acompañado de la circulación de saberes, en particular del positivismo jurídico y del evolucionismo social, según los cuales, o doctrinas según las cuales hay que diversificar las penas en función del delincuente. Es decir, ya no se piensa en el delito en abstracto como una infracción voluntaria de la legislación penal, sino que se va a pensar en delincuentes y en perfiles delincuenciales, ¿no? Esto obviamente de la mano con la apropiación de ideas que venían en particular de las doctrinas lombrosianas y también de la sociología criminal. Entonces, y un poco tras este preámbulo, pensemos que es una pena, la de relegación penal en colonias penales, una pena que busca enviar lejos a los presuntos incorregibles. Ya. ¿Quiénes son los incorregibles? Serían los reincidentes. Y en el porfiriato está muy muy presente el discurso de que los reincidentes, que las cárceles son casi una escuela del delito, que el reincidente entonces ya no escarmienta con el proyecto en particular. Bueno, pensemos en la Penitenciaría Nacional de Lecumberri a partir de 1900, por la cárcel de Belén al mismo tiempo, digamos, y bueno, desde un poco antes. Y lo que entonces se piensa es en enviar a un territorio remoto este contingente de lo que llamaban menudos pero masivos transgresores de la ley penal, ¿no? Es cuando se acuña, esto también se ha estudiado, la etiqueta esta del ratero y el raterismo como un fenómeno incontenible en la ciudad, y son precisamente eso, el perfil de delincuentes que se va a tratar de enviar a las Islas Marías, es decir, reincidentes por atentados contra la propiedad, robo, falsificación, circulación de moneda falsa,
y vagancia, ¿no? Por ahí creo que también se me está yendo un punto también que, bueno, los primeros esfuerzos, las primeras, ¿cómo decirlo?, formulaciones de una colonia penal en las Islas Marías datan del Segundo Imperio. El ingeniero Kasperovitz manda un proyecto al gobierno de Maximiliano, pero no se concreta. Luego vendría así en el gobierno de Juárez una serie de leyes especiales para colonizar penalmente Quintana Roo y Yucatán, pero era una fórmula muy distinta. Acá yo veo que la pena de relegación, tal como la van formulando criminólogos y juristas como Antonio Medina de Ormachea o el propio querido Moeno, que es muy joven, es el que formula el proyecto que acaba más que reformando, adicionando una pena más al Código Penal en 1908. Recapitulando, en 1905 se da el decreto de Díaz que destina a la fundación de una colonia penal el archipiélago, en particular María Madre, y hacia 1908 ya tenemos, digamos, el marco jurídico para que se lleven a efecto los envíos y las primeras remesas, digamos, con todas las de la ley, a el remoto archipiélago. Antes de que se decretara que las islas fueran una colonia penal, ¿quiénes habitaban ahí? Eso es una buena pregunta. A ver, hay pocas noticias desde el periodo colonial de las Islas Marías, de ese territorio. Me parece que es Diego Hurtado el que pasa por ahí cerca, pero digamos que la parte más rastreable ya en el periodo independiente y en particular posterior a la guerra de reforma e intervención es que se le dan y se le adjudican a el general José López Uraga por sus méritos en el servicio, en la defensa o en la lucha contra la invasión. Él a su vez no se sabe si las vende o simplemente las traspasa a Manuel Carpena. Manuel Carpena fallece y poquito antes, digamos, de que el gobierno mexicano las adquiriera por la suma de 150,000 pesos, esa negociación la va a hacer con la viuda de Manuel Carpena, y es bien interesante la correspondencia de ella con autoridades mexicanas, porque ella empieza a mencionar que aunque no haya una población allí ni remotamente vigorosa, tiene la oferta de extranjeros de comprar o incluso arrendar para la explotación del guano, fundamentalmente, y de perla. Al principio es eso, pero no podríamos hablar de un territorio ocupado. Ya. Para la época en que Díaz decreta la creación de esta colonia penal, existen otros espacios de castigo. Se funda Lecumberri, que es muy distinta la prisión de Lecumberri a la de Belén. Sí. La de Belén era el puro encierro, pero también está Valle Nacional y está efectivamente a los que mandan a los campos enequeneros. De acuerdo. Y lo mismo que en Islas Marías, que tienen un común denominador. Se trata de llevar a la gente a un lugar de castigo, pero que su castigo es trabajar. Exacto. Es decir, si habría la posibilidad de que hubiese una regeneración, tendría que ser a través de un trabajo además forzado. En el caso de Valle Nacional sabemos que pues era prácticamente pues un campo de muerte. Y lo mismo cuando mandan a los indios yaquis hacia las zonas enequeneras, no regresaban. Pero en el caso de las Islas Marías sí había la posibilidad de salir, porque eran presos, digamos, de delitos menudos, pero tenían que trabajar y trabajar mucho. ¿En qué se ocupaban los presos ahí? Bien. Bueno, es importante todo esto que está señalando, porque el trabajo, en efecto, para los reformadores y penitenciaristas de ese periodo, el trabajo regeneraba. El trabajo además posibilitaba establecer y fundar lo que ellos llaman un régimen penitenciario, un régimen penal, que entonces justifica el encierro precisamente en razón de la posibilidad de enmienda, ¿no? En la enmienda y en la regeneración. Muy puntualmente a tu pregunta hay que responder qué hacían
los reos en las Islas Marías, ¿en qué trabajaban? Bueno, la producción de sal, fundamentalmente. Las salinas era y además un trabajo sumamente arduo y penoso, ¿no? Muchas descripciones con un desgaste físico, las escoriaciones que generaba finalmente estar en las salinas, la vista también. Sí. Y bueno, las salinas era uno, yo diría que fundamental. También, y en la medida en que se va desarrollando, digamos, talleres en la colonia penal, pero ahorita nos estamos adelantando un poco a algo que viene ya después. Ya viene, digamos, en particular en el periodo de Mújica, pero bueno, cuando el general Francisco Mújica fue director. Pero la idea era esa, fundar talleres donde se pudiera trabajar la madera, que también se explotaba las maderas, ¿no? Se explotaba la madera, había una pequeña ladrillera también. Se les empleaba también en la generación, entre comillas, de la infraestructura de la isla, abrir los caminos, ¿no? Lo de comunicar los campamentos, que fundamentalmente fueron 4, aunque también se fueron ampliando, pero los más importantes siempre fueron 4, ¿no? Y creo que esos son los trabajos que eran, en efecto, trabajos forzados, pero yo diría, y sí marcaría una diferencia sustancial con lo que ocurría en Valle Nacional, y en Yucatán. En Yucatán, lo fundamental es que allá se les enviaba sin ningún referente jurídico avalado en tribunales, etcétera, ¿no? En el caso de las Islas Marías existía la pena de relegación. Yo diría que eso es distinto. Y también me voy un poco a otra parte de la pregunta que formulabas, tocante a los reos, que finalmente iban, que fue un problema. Los reos que iban precisamente porque si uno se ceñía a la codificación penal, los jueces procuraban hacerlo cuando pasaba por instancias judiciales, a veces resultaba que sumaban el delito, sumaba la pena de 6 meses. Ya. Pero había una suerte de contradicción, porque la pena estaba prescrita para 2 años como mínimo, ¿verdad? Entonces ahí también, y sobre todo al principio, que hubo bastantes titubeos en la aplicación de la pena, pues había gran cantidad de gente que se salvaba gracias a que estaba de alguna manera mal formulado en un inicio digamos, las prescripciones jurídicas, ¿verdad? Es decir, que si cometía un delito y se le iba a castigar 6 meses, ¿no alcanzaban los 2 años para llevárselo? Desde luego. Ya. Sí, eso es una. Ahora, tal vez eso vaya a salir después, porque muchas veces no tenía ni siquiera sentencia, ¿no? Esto va a ocurrir, y se los llevaban, era lo que te iba a llevaban. platicar. Fíjate que digamos, en la leyenda popular, y a veces pues inspirada un poco en los relatos de la época de la postrevolución, se hablaba de las cuerdas que iban a dar a Manzanillo, y de Manzanillo los embarcaban para las Islas Marías. Y en esas cuerdas no solamente iban los pequeños presos, sino a veces iban el que le había levantado la voz al dueño de la hacienda. No sé si sea cierto, pero si fuera cierto, evidentemente no habían pasado por ninguna instancia judicial, y de algún modo eran una suerte de presos políticos, al igual que los de Yucatán. Finalmente, claro, todos esos yaquis a los que mandaron para allá hay que contabilizarlos como presos políticos. De acuerdo, sí. Sí, no, de acuerdo, y creo que aquí yo creo que a lo que nos estamos acercando es a la discrecionalidad como una de las reglas en la administración de las penas para el caso de las Islas Marías y para otros casos, ¿no? En el porfirismo. En el porfirismo, y yo diría que en la posrevolución también, y bastante. En la posrevolución, y en particular en la década del 20, se llevan a cabo, se lleva en efecto lo que llamaba la prensa, y la prensa defendiendo ese tipo de prácticas policiales, que eran razzias contra vagos y rateros, aprendidos por la simple sospecha, ¿verdad? Sí. Llegaban a alguna de las comisarías, y de las comisarías sin aviso se les
sumaba a las listas de deportados a las Islas Marías, que en efecto se le decía cuerda, ¿no? Y luego se montaba todo un ritual en torno a las cuerdas, ¿no? Cuando las familias se enteraban del envío de sus deudos a las Islas Marías, en las crónicas de la época se describe muy bien, digamos, el dolor de las familias despidiendo a sus familiares que están siendo embarcados, obviamente. Los concentraban primero en Lecumberri y después iban en el tren custodiado por militares. A su paso también se podían ir sumando sí, claro. Otros. De hecho, se irían sumando. La idea es que se van sumando. Porque de otro modo no saldría económico, y no solamente en la claro. Ciudad de México. No, desde luego, claro. Aunque sí es predominante, al menos en los registros documentales, el porcentaje, digamos, de capitalinos que van a las Islas Marías, tal vez por el hecho de que las listas de cuerdas se forman acá. Y todos estos que van sumándose al paso de la cuerda, pues no está tan fácil la reconstrucción de estos, ¿no? Fíjate que ahorita decías algo sobre las familias despidiéndose. Tú iniciabas tu plática diciéndonos que finalmente están a 100 kilómetros de la costa nayarita, pero pensemos en la época de don Porfirio, con la información que tenía, digamos, el común de la gente, y sobre todo de la gente más pobre, la menos educada. Pensar que los llevabas a las Islas Marías era llevárselos a un confín a donde sabías que jamás regresarían. Era despedirte de un hombre al que no volverías a verle el rostro. Sí, sí, perdón. No, es lo que me estás diciendo, porque yo recuerdo mucho más para acá, digamos, hace unos 50 años, cuando platicando con mi papá nos contaba de las Islas Marías, un poco, ya sabes, para espantar a los muchachitos, decía, no, están rodeadas de tiburones, claro. Y por eso, porque nunca van a poder salir, es por lo que podían ir con sus mujeres. Sí, bueno. Yo no sé si sea cierto y cuándo nace este modelo de que pudiera ir la familia con él. Platícanos un poco la evolución de este encierro, digamos. Ok. La evolución es un proceso bastante complejo. Okay. En primer lugar está la idea volvamos un poco a la idea de que eran incorregibles a las personas que se les enviaba, ¿no? Parte de lo que se señalaba o criticaba del encierro penitenciario era precisamente que no podían formar familias, que incluso no había una posibilidad de eso, de tener una familia, y que finalmente para una moralidad burguesa como la que predominaba en las élites y en los sectores medios porfirianos, ¿no? Era importantísimo que fundaran familias. Según ellos, era parte de los vicios de estas personas que no formaban familias. Entonces, dentro del proyecto y el primer reglamento de las Islas Marías en 1908 ya se preveía que podían ir con las familias. Ahora, si uno ve la relación, van por cada 7 hombres había una mujer, incluso cada 10, es decir, nunca hubo nunca se siguió de manera consistente esa idea. Luego, la verdad es que eso no es que evolucione tanto. Luego ya en la década del 20, que México es un poco pionero en eso, en introducir la visita conyugal como uno de los alicientes, ¿no? Para una persona que está recluida. Y a las Islas Marías nunca quedó muy claro cómo se iba a hacer lo de la visita conyugal. O sea, ya a partir de los 30, pues de pronto de Mazatlán envían mujeres, ¿no? Algunas de ellas dedicadas incluso al comercio sexual, no tenía nada que ver con formar una familia. De modo tal que yo sí pondría entre un paréntesis bastante, más bien en unos signos de interrogación bastante marcados, la idea de que iban las familias. Qué bueno que lo dices, porque un poco el estereotipo de pensar diferente a las Islas Marías con el resto de las prisiones era que finalmente ahí, ibas a estar ya fuera del lugar a donde habías hecho el daño, pero tenías la posibilidad de regenerarte de alguna manera y de poblar. Claro. Es decir, como ahí no de una manera muy liberal, sino muy antigua, en donde a los peores, por decirlo de algún modo, los mandabas a colonizar territorios, a donde tenían que luchar porque ese territorio se convirtiera en parte de ti. O sea, pagabas tu deuda ganando tierra. Claro. Y se quedaba un poco el estereotipo de que, bueno, como ya no van a regresar, pues déjalo que se vaya con la familia. Claro. Es que yo ahí lo que veo es una diferencia en experiencias de colonización penal. Acá incluso se le llama
antes que colonización penal, relegación, ¿no? Y como de olvidarse, ¿no? Y viene más de un modelo napoleónico. No viene del modelo, digamos, que se estableció, digamos, en la colonización de Australia, ¿no? Donde también hubo colonización penal con presos. Efectivamente. Pero esa es una historia, digamos, un modelo distinto, una experiencia muy, muy distinta. Y las Islas Marías no ni se le vio ni como territorio de frontera, sino se le vio como un lugar donde meter a los indeseables, sí con el argumento de que se puedan enmendar, sí con el argumento de que puedan formar familias, pero en el fondo no daban no estaban las condiciones de posibilidad para hacerlo. Después, si quieres, hablamos también del grupo de mujeres que iban, pero en condiciones más de presos políticos. Vamos a platicar sobre presos políticos, porque el otro estereotipo es ese. Ese lugar a donde mandas a los presos políticos es el muro los muros de agua, ¿no? Tal cual. Tal cual. Vamos a platicar de eso. Pues de acuerdo, casi también desde el inicio, digamos, las Islas Marías, lo que ocurre, se fundan en el 5, pero se empieza a enviar gente con mucho mayor consistencia en 1908. Pero durante la revolución, durante ya la década de lucha armada, hay noticia de magonistas que se envían, hay noticia de maderistas también, mujeres que apoyaban el maderismo, ¿no? Este maderismo más urbano, digamos, ¿no? Pero entonces ya desde ahí había como esos antecedentes. Pero en ningún momento sería comparable a lo que ocurre en un momento también de guerra y de violencia, pero de otra naturaleza, que es la guerra cristera. Y allí, sobre todo, al componente digamos, también urbano, y no tanto el que trae el fusil en mano, sino el que participa de las organizaciones, ¿no? Sí. Incluso las mujeres que participan en las brigadas de Santa Juana de Arco, en Colima, y eso, femeninas, las llevaban ahí en Guadalajara. Los ACJMeros, por ejemplo, van a dar allá, es decir, los que están en la Asociación de Jóvenes Católicos. Sí, León Ábalos, es decir, un contingente importante. Sí. Entonces serían digamos, además los extremos se tocan, porque mandan a estos cristeros, pero también en ese más o menos al mismo tiempo mandan a comunistas. Recordemos que el Partido Comunista Mexicano se declara ilegal en 1929 y llegan bastantes comunistas. Mencionabas hace rato el término de muros de agua, ¿no? Que le da título a la primera novela, o es el título que José Revueltas le pone a su primera novela que en buena medida puede considerarse más casi testimonial, medio autobiográfico, ¿no? O simplemente testimonial de lo que él vivenció, experimentó en la colonia penal en 2 ocasiones, ¿no? La primera que llega, pues Múgica le hace el salvoconducto porque creo que ni mayor de edad era, ¿no? Y la segunda sí estuvo más tiempo. La primera, y un poco también tocando a la cuerda de comunistas. Yo creo que sí era mayor de edad, porque 18 tenía. Sí, tenía 18, porque él nace en 14. Tenía 18 en 32. Sí. Pero por los meses no estoy tan seguro. Múgica por ahí en uno de los salvoconductos creo que se decía, ¿no? Que muchos ni siquiera tenían la mayoría de edad. Es que es muy posible, claro. Además en las 2 ocasiones le va re mal a las Revueltas, ¿no? O sea, la primera, el paludismo, la pasa fatal. Y además de los testimonios de Revueltas, podemos ver algunas cosas que hablan de los equívocos incluso de las autoridades de ese momento. Hay un informante de Gobernación que está dando señas muy específicas de cómo está conformada la cuerda de comunistas, que llega en 32. Y dice, son alrededor de 28, vamos en 30, dice, solo 6 militan en el Partido Comunista. Los otros, y empieza a decir, bueno, hay tantos zapateros, y luego menciona, y estos otros 4 individuos dicen que lo poco que han escuchado de comunismo lo aprendieron en la isla, ¿no? Y luego también el informe es genial, porque luego va detallando, ¿no? Y dice, pues a los comunistas sí, de militancia dura, los habían mandado a la biblioteca y a la escuela. Es decir, no era como... No estaban en las Salinas, por ejemplo. Pues bueno, depende, porque también algunos sí, Revueltas sí relata y de que estuvo en la llamada cuadrilla relámpago. Esa cuadrilla relámpago que eran jornadas dobles en los trabajos, no solo Salinas, sino las ladrilleras. También los cristeros relatan algunos haber estado en esa cuadrilla relámpago, donde además se les azotaba, se les insultaba, se les vejaba de muchas maneras. Probablemente los hayan tratado peor.
que a los comunistas, cuando menos en esta primera parte. La primera parte, sí. Sí, aunque la dirección del general Mujica sí marca diferencia. Yo recuerdo por ahí en algún texto hace mucho tiempo haber leído las memorias o alguna memoria, algún recuerdo de la madre Conchita, diciendo que gracias a que Mujica era el director del penal, realmente ella pudo pues pasarla bien, porque no le hubiera ido nada bien. No. Estando involucrada en la muerte del presidente Obregón, y además con los grupos católicos. Sí. O sea, realmente tenías a los dos extremos, tenías a los comunistas y tenías a los católicos. Sí, los extremos se tocaron en las playas de las Islas Marías, en efecto, y tocas un punto importantísimo, que es la sensibilidad de Mújica a, pues, digamos, amortiguar un poco el régimen penitenciario, que podía ser muy duro para una monja capuchina acusada y juzgada y sentenciada por ser supuestamente autor intelectual de la muerte de Obregón. Mújica mismo decía en sus memorias: el destino de esta mujer y el mío se juntan en Obregón, ¿no? Fíjate. Y luego, a propósito de la madre Conchita, en efecto, ella en sus memorias relata que incluso las escribe porque Mújica le está invitando, porque Mújica nota que la jerarquía eclesiástica le está dando la espalda a muchísimos, católicos que están en armas o católicos que están, en defensa de la religión, ¿verdad? Sí, algunos ni siquiera tenían las armas. Hubo un preso político que después fue un connotado miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que era don Antonio Pompa, que estuvo como preso político en las Islas Marías. Claro, él era CJMero y seguramente no tomó las armas, no necesitaban en esa época tomarlas para poder ser perseguidos. Claro. Pero bueno, me contabas de la madre Conchita. Escribe y recuerda. Escribe y recuerda, y además renuncia a sus votos. Se casa. Cuestiona la posición de la iglesia. Es decir, tiene una profunda sensación de traición, ¿no? Y en buena medida fue Mújica el que la animó, ¿no? a que escribiera esas memorias. Además, en general a las mujeres cristeras se les acondicionaron espacios distintos a las barracas destinadas a los reos comunes, ¿no? Y creo que ahí en ese sentido vemos también esa como sensibilidad de Mújica que también, un poco retomando el caso de los comunistas, Mújica muy claramente decía, pues es que ser comunista no es delito, ¿no? O sea, el salvoconducto básicamente se fundó en ese motivo, ¿no? En que él no tenía, no compartía esta noción de criminalizar ni la disidencia, ni en este caso la disidencia, porque ni siquiera la subversión, ¿no? No, a lo mejor eran militancias a veces de oídas. Sí, también. Sí. Estamos tocando dos puntos que estoy dando por hechos, pero que en realidad creo que me podrías platicar muy bien. La primera sería ¿quién es Mújica y por qué llega ahí? Platícanos un poco al auditorio sobre quién es Mújica. Y la segunda es, yo recuerdo haber leído en las memorias de Mújica, en los apuntes de Mújica, en los trabajos que ha hecho Ana Rivera, lo mismo en tu trabajo sobre las Islas Marías, la infraestructura penal. Vamos primero con Mújica y después con la infraestructura, porque tienen que ver, se entrelazan. Vale. Perfecto. ¿Quién es Mújica? ¿Por qué llega? Llega allí un poco después del desencontronazo con Obregón, pues queda básicamente fuera de la jugada política, y por una recomendación Calles decide que puede ser un candidato idóneo, Calles ya sin ser presidente, para dirigir la colonia penal. ¿Estamos hablando de 1932? No, él lo nombran en 29. En 29, muy bien. Él en 33 claro, porque él sale. recibe a CJM. Exactamente. Sí, muy bien. Él, lo nombran en 29. Está 33. Aquí hago un pequeño paréntesis, que también eso es interesante como un apunte. Mújica se opuso como constituyente en el 16, se opuso a la existencia de colonias penales, claro, ¿verdad? Ahorita también no hemos tocado ver cómo es que subsistió, digamos, un régimen penal asociado al porfiriano y a cosas bastante vilificadas del porfiriato, cómo fue refuncionalizado en la Revolución, pero eso ahorita lo recuperamos. Sí, tienes que tocar eso porque tiene que ver también con Lecumberri. Creo que nos vas a amarrar muchas dudas. Ok, buenísimo.
Y volviendo a Múgica, bueno, con Múgica estaba también la certeza de que llevaba ideas renovadoras y un eclecticismo en cuanto a ideario muy valioso, ¿no? Para un régimen penal que estaba completamente en crisis, quiero decir, en crisis de legitimidad por todo el cuestionamiento, por todo por las pésimas condiciones que imperaban en el penal. Y Múgica también en un apunte, me parece que es en su diario, es también pues muy autoelogioso, pero interesante que se lo anote en su diario. Una entrada en su diario dice, bueno, he llegado a la colonia penal y pues ¿qué puedo hacer por estas personas? Dice, sacar de mi cabeza un ideal más y hacerlo cumplir. ¿No? Pero pues no saque, o sea, en efecto sí, algo trabaja al respecto, es un hombre muy pragmático, sí. ¿No? Lo primero que hace es hacer como una especie de censo, más que censo también como padrón de qué había, ¿no? Y para saber qué faltaba y qué pedir y cómo organizar el trabajo. Entonces es como de las primeras, yo diría de las únicas organizaciones realmente sistemáticas del régimen penal en las Islas Marías, ¿no? Reactiva los talleres, tiene también otra obra que la secretaria de Múgica, que era entonces Judith Martínez Ortega, también una escritora, que deja un testimonio súper interesante también de la gestión de Múgica, pero relata que la obra de moralización no solamente es por el trabajo, la infraestructura, ¿no? La irrigación. Múgica hasta repartió tierras, ¿no? en esta vehemencia y en esta entrega, digamos, a pensar en los proyectos revolucionarios en la práctica, ¿no? Sí, el trabajo como un elemento dignificador y no como un elemento de escarmiento y de castigo. Totalmente, ¿no? Entonces eso se ve en la gestión de Múgica, que bueno, también obviamente que tenía su parte autoritaria, también en la documentación se nota, porque digamos de los subalternos, y eso hay muchísimas también reclamos, ¿no? de cómo se manejaban las cosas. Pero para mencionar otro, o sea, por ejemplo, en correspondencia con Calles, ¿no? Él le manda una relación de la posibilidad de los presos de producir sillas para las escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Así es cierto. Le manda también, como una copia, digo, esto es también como para la anécdota, a Calles una carta que iba acompañada de unas cachas, ¿no? Que las cachas habían sido también labradas por ebanistas en las Islas Marías, ¿no? Entonces, él de alguna manera también veía no era un, ¿cómo decirlo?, no era la actitud de menosprecio y de escarmiento a los presos, sino de alguna manera creer en que si se trabajaba con seriedad, podía, digamos, enmendar o al menos canalizar positivamente la fuerza de trabajo de los presos. Déjame hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando hoy sobre la prisión de las Islas Marías, sobre la historia de la colonia penal, con el doctor Diego Pulido, historiador de la Dirección de Estudios Históricos. Ahora vamos al tema de la infraestructura. Uh-huh. Nos hablabas de que había 4 campamentos. ¿Cómo era? Trata de describirnos un poco qué hay alrededor y si hay alguna evolución desde el primer día que abre hasta, digamos, hasta la época en donde llega Revueltas. Okay. Sí, no, bueno, hay cambios, no son tan drásticos, pero sí. Hay ¿Cómo era, por ejemplo, un campamento? Un campamento depende. Podría ser, vamos a hablar de los campamentos. Eran Valleto, que era el fundamental, puede decirse que era la capital, ¿no? Uh-huh. Arroyo Hondo, que era como el más insalubre, otro que se llamaba Reguilete y otro Nayarit. Estoy hablando nada más de 4, pero luego se van a ir sumando 6, acaban siendo como 8, y más o menos hacia el final del cardenismo. ¿Cómo eran? Pues dependía, ¿no? El Valleto, que era el que tenía, digamos, más infraestructura. Los visitantes, sobre todo reporteros, lo describían como un pueblo. Uh-huh. Ellos no veían allí una fortaleza, no veían muros, no veían... Bueno, muros no había, hay como a poner unos muros en toda la isla. Sí, no hay policías cercando. Desde luego, no. Y en verdad esa era la descripción más socorrida, o como una finca más o menos, ¿no? Veían, sí, la casa del administrador, un hospital, escuelas, pero sí es cierto que esta infraestructura se va desarrollando. Al inicio son escasos los, digamos, relatos más puntuales, ¿no? Por ahí sí hay uno que otro reportaje del Imparcial que describe cómo estaban organizándose, ¿no? Las barracas, por ejemplo, que al inicio eran muy precarias, incluso como de palma. Esto es la época de Don Porfirio. Sí, uh-huh. Sí, incluso ya, y la época revolucionaria pues fue la más frágil y de una vulnerabilidad tremenda. Sí, claro, sin recursos. Sin recursos,
recursos, hay telegramas de auxilio, tal cual, de Noboa, el director de la isla, hacia Urrutia, el secretario de Gobernación con Huerta, en el cual estaban al borde, digamos, de la hambruna, y sí hubo un motín, y sí hubo paso de fuerzas obregonistas por allí. Entonces, la situación era precaria. Pero ahí no estamos hablando tanto de la infraestructura, sino de las circunstancias, incluso materiales, que por circunstancias políticas y por la carestía, etcétera, se agudizaron tremendamente. Digamos, la parte que conoce José Revueltas, pues tampoco describe mayores refinamientos en infraestructura, ¿no? Ni mucho menos, pero sí ya mencionan por ahí talleres, mencionan por ahí ¿qué más? Un muelle mucho más mejor diseñado, ¿no? Caminos, de alguna manera también, pero tampoco creamos que es un salto tremendo, ¿no? Yo creo que las imágenes, si acaso, sí ilustran, pero ya se ve como hacia la década del 40, donde algunas barracas incluso ya son de concreto. Sí. Bueno, más bien, ya las barracas son de concreto, ¿no? Y si uno ve los 20, ¿no? Como lo veremos, en la portada del libro, pues es así, este tipo de edificaciones, ¿no? Que son verdaderamente precarias. Sí, precarias, como de adobón y de madera. Exacto. Y efectivamente las fotografías de los años 40 en adelante ya parecen más un cuartel. Sí, ya hay cuartel. Sí. Bueno, ya hay una suerte de los galerones estos, ¿no? Donde pernoctaban los presos. Claro. Ahora, platícame algo. ¿En qué clase de barco llegaban? Barcos de vapor. El gobierno mexicano arrendaba un barco que se llamaba el Vapor Unión, y era el que comunicaba, que enviaba los reos, pero que enviaba también los víveres. Era bastante caro, aparentemente. Bueno, que eso es curioso también dentro de la propuesta de la conveniencia de establecer una colonia penal, pero eso yo creo que ni siquiera se la creyeron los que formularon eso, pero dijeron, es que van a ser autosustentables, porque el trabajo de los reos va a producir sal, y con ese superávit se va a poder, digamos, solventar los gastos de la isla. A la hora de la hora no fue cierto, claro, ¿no? O sea, a la hora de la hora, si en 1922, por ejemplo, tenemos un presupuesto para Lecumberri de 200,000 pesos, para las Islas Marías son 90 y tantos mil. O sea que estamos hablando de bastante en términos comparativos. Si pensamos en Lecumberri como la prisión más importante en ese momento del país, pues las Islas Marías estaba comiendo mucho presupuesto y con muchos menos reos. Yeah. Porque hacia ese periodo no tenía los 2,000 que llegó o sea, digamos que la población máxima de las Islas Marías ha sido como del Porfiriato al 1935 eran más o menos 2,100, 2,200. Hacia el principio de la década del 20 eran 600, más o menos 700. ¿Y en Lecumberri más o menos? Lecumberri estamos hablando del doble. Ya. ¿No? Sí. O si no del doble, pero sí de una población bastante más. Pero también ¿cómo decirlo? No, una población mucho más que 600, ¿no? Para ese periodo, ¿no? Para ese mismo año. Y bueno, estábamos hablando un poco de cómo eran físicamente los campamentos, pero platícanos ahora cómo sería una jornada de un preso en un campamento. Cómo comía, dónde se bañaba, si se enfermaba, quién lo curaba, cómo estaba el área de servicios. Y porque me llama mucho la atención, hay escuelas, pero quienes dan clases no son presos. No. A ver, platícanos un poco una jornada. Sí. Imaginemos una jornada. Claro. Bueno, para empezar estaba de alguna manera descrito en un reglamento que decía que por lo más fácil era que dormían en los galerones en la noche, y al toque de clarín, a las 7 de la mañana, me parece, se formaban, porque tenían una especie de tratamiento más o menos marcial, digamos. Los custodios allí muchas veces también ocuparon a lo que llamaban el batallón de inválidos. Pero ellos tenían ya una suerte de disciplina, tocar la diana, ¿no? Formar y repartir el trabajo, ¿no? Repartir el trabajo, que lo hacía discrecionalmente, el director asignaba tareas, y había también capataces y un administrador que, digamos, se dividían las tareas de supervisión de estos reos, ¿no? Un poco como los modelos norteamericanos de los trabajos forzados. Un poco como el chain gang y eso. Sí, similar, ¿no? Exacto, se forman cuadrillas, ¿no? Y cada cuadrilla se va destinando... pero sin ser efectivamente encadenados. No estaban encadenados. Lo que ocurre allá es que, allá es otro modelo, el de
las granjas penales, ¿verdad? Sí. Y además allá sí vieron lo lucrativo que era arrendar a particulares las prisiones, ¿no? Sí, sí. Hoy día lo siguen haciendo. Entonces, pero bueno, el asunto es que acá, similar en términos de que pues, la formación de las cuadrillas, etcétera. Luego, pues tomaban rancho, que el rancho también eso se puede advertir incluso en testimonios, pero también en las fotografías, ¿no? Que los propios reos se encargaban de cocinarse, se organizaban, o las mujeres también se encargaban de rancho. Había una distribución también de labores por género y por los, digamos, la asignación de trabajo en las concepciones de género de esa época, ¿verdad? Donde pues, la mujer pues, casi por antonomasia cocinaba. Y lavaba y exacto, sí. Sí. La mujer, y ahí bueno, vamos a añadir también un dato que casi no se toca, pero es de los que enviaban por trasvestirse, ¿no? Ajá. O sea, también los gallos también, bueno, depende, si los iban a castigar, los obligaban a vestir como hombres y a trabajar como hombres, pero muchas veces también los ponían con el grupo de labores supuestamente femeninas. Luego de esa disciplina tan feroz, por ejemplo, Revueltas tiene un relato, eso creo que no lo incluye la novela, pero sí en las evocaciones requeridas, ¿no? Habla de un perro que había por ahí, bueno, que había varios perros, pero había uno que le encantaba a los presos, que se llamaba Gazul, y que cada que escuchaba el sonido de la diana, pues los perros obviamente se ponen nerviosos con cualquier ruido de ese tipo, y pegaba unos aullidos tremendos, unos alaridos horribles. Y después muchas veces eso llevaba a la risa, y eso no le gustó nada a uno de los directores, en ese caso creo que era general Agapito Barranco, y decide pasar por las armas al perro, ¿no? Claro, como castigo a los presos. La felicidad no es parte de la vida en una colonia penal. Tienes que estar siempre serio, solemne, porque estás castigado. Exacto. La risa está prescrita. Sí, está proscrita totalmente, sí. Y además, pues en efecto sí, no es una población dócil tampoco la que llega a las Islas Marías, ¿no? Es una población que llega, digamos, sí, con una experiencia también de encierro en otras prisiones, que tiene en efecto alguna, aunque yo sé que hay mucho de estereotipo, pero también el mundo del AMPA y toda la... No, sí hay estereotipos, pero también hay testimonios. Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a seguir un poco. ¿Qué pasa al atardecer en un campamento? Al atardecer en un campamento, bueno, las labores solo pueden durar hasta que con la luz, del sol, ¿verdad? Se pone la luz y hay unos relatos sensacionales, creo que son de Miguel Gil y otros tantos, que dice que la gente se ponía a cantar, ¿no? Ya cuando pasaban, digamos, quedaban, digamos, finalizadas las labores del día, y que cantaban, según él, cada uno la canción de su tierra, ¿no? Y así se hacía como un popurrí de nostalgia, ¿no? Y luego pues tenían que separarse a las barracas. Ahora, noto que otro punto que tiene que ver con los maestros y con todo el personal también administrativo y, digamos, de apoyo, ¿no? Ellos no conviven, digamos, con los presos más que para sus labores más muy específicas, ¿verdad? Ellos tienen una vida aparte, ¿no? De hecho, no tiene tanto que ver, pero de los trabajos recientemente escritos sobre las Islas Marías, hay uno que relata cómo es una comunidad penitenciaria y que muchas veces el cuerpo administrativo pues hace parte también, digamos, de la vida de la colonia penal, ¿no? O sea, no solo es el mundo de los presos, sino que siempre hay que pensar en este otro nivel de población libre que está ahí trabajando. Sí, tiene que estar distinta, sí, tiene que estar en su propio espacio y con otro tipo de privilegios, ¿no? Me imagino que pues por desgracia la comparación puede ser un poco brutal, pero en los campos de concentración nazi no se juntaban unos con otros y ahí tenían que estar viviendo con las familias, el director del penal. Claro. Ahora, platícame algo, Diego, ¿qué hacían los domingos? Los domingos no tengo noticia más allá de lo que posteriormente llamarían la visita conyugal, que era cuando tenían como una especie de recreo ahí, ¿no? Que visita conyugal no es forzosamente que llegaran a tal, pero tenían como un tiempo libre. Hay también una promoción en cierto momento del deporte y con música de las presentaciones de teatro. Un teatro que además el teatro se llama Regeneración. Y eso lo relata la secretaria que mencionaba, la asistente. Decía que el teatro era la cosa más ingenua. Que tenía uno de los... ¿cómo se llaman estos? Un paño, un mural, uno de los murales
era una como alegoría de la regeneración y el vicio, era como una hidra ahí de varias cabezas y no sé que cuánto. servía como telón de fondo. Claro, sí, y la otra parte, que además solo dice que eran como un conjunto de bancas como de iglesia y una tarimita y como algo bastante modesto, pero que finalmente había salido de la iniciativa de Mújica. Y el otro telón tenía dibujado una parte de la Ciudad de México, ¿no? Con un reloj y no sé cuánto, ¿no? Entonces, esas eran, digamos, de las actividades que podríamos mencionar de los domingos. Viene después la introducción de algunos deportes también, ¿no? Béisbol, pero quiere decir que el domingo descansaban. El domingo estaba prescrito para el descanso, okay. ¿no? O sea, claro. Sí. O sea, no era la jornada, al menos ya para el periodo postrevolucionario, o muy particularmente bajo el régimen de Mújica, estaba prescrito para el descanso semanario. Sí, tampoco podía ir como se trataba de un lugar de trabajo, no podía ir contra la ley. Es decir, hay jornadas bien marcadas con día de descanso. El descanso dominical venía ya regulado desde con la Constitución, cuando menos. Un poquito antes. Sí. Bueno, depende al principio fue una regulación municipal, pero sí, es decir, estaba prescrito como parte de la dignificación del trabajo, pues también el descanso, y no, ya ni siquiera llaman ocio, hablan de descanso, hablan de diversiones sanas y no sé cuánto, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, entonces llega el momento de irse a dormir. ¿Cómo se repartían? ¿Cómo había sido organizado digamos, en las barracas? ¿Quiénes dormían con quiénes? ¿Cómo estaba la cosa? El criterio organizativo no lo vi tan claramente, salvo cuando había perfiles de reos más peligrosos y así, ¿no? Pero pues dormían en hamacas adentro, o sea, para imaginárselos, pues eran galeones con hamacas, ¿no? Además con ese calor y petates. Estaría pues sí, tremendo. Claro, el clima era también, exacto. Y bueno, sí, los de peligrosidad, ¿no? O sea, recuerdo también que se segregaba, por ejemplo, a las mujeres cristeras. A ellas se les puso en una casa muy cercana a la del director, ¿no? En Valleto, ¿no? Mencionábamos, bueno, faltó mencionar también qué pasaba con los que se enfermaban, ¿no? Cierto. Había un hospital, ¿no? El hospital, pero pues algunas fotos ya los muestran bastante equipados, pero yo siento que esas fotos son más de la década del 40. Lo cierto es que sí había un hospital, había una fuerte incidencia de enfermedades, pues, digamos, tropicales, ¿no? Pues, sí, paludismo, pero también estomacales, sí. Y ¿qué más? La muerte. Pues la muerte era también presente, ¿no? En la colonia penal. Tenían un lugar a donde... Sí, había, digamos, un cementerio, ¿no? ¿Y tenían algún registro de que... Había juzgado. ¿Y algún registro de cuál era la principal causa de muerte? No recuerdo ahorita cuál era la principal causa de muerte, pero me parece que sí tenía que ver cuando había epidemias, sea de fiebre amarilla o de paludismo, ¿no? Sí, son esas enfermedades las que más ocasionaban estragos. Muchas tal vez no derivaban en la muerte, pero sí mermaban la salud de los reos, ¿no? Tremendamente. Además de trabajar con fiebre, no había, digamos, tampoco tanta indulgencia en algunos casos, ¿no? Y luego había otro tipo de muerte, la muerte violenta. Sí, claro. También que no debía haber faltado para nada. No, había también riñas, había homicidios, ¿no? Y para tal efecto, desde muy temprano se estableció un juzgado de paz que al principio dependía del cantón de Tepic, ¿no? Bueno, ya después, no, creo que se mantuvo, digamos, hasta el estatuto de 39, pero el caso es que sí había, digamos, al menos alguna instancia que no dependiera solamente del arbitrio de una persona, que era el director, que era el director, sino sí, tenía que haber un juez. Exactamente. Ahora, tú hablabas hace un rato de revueltas más o menos rozando los 18 años. Es decir, la población tendría que tener cuando menos 18 años. Sí, bueno, esa es la edad mínima. Para arriba. Para arriba, yo no recuerdo haber visto, o sea, ya una persona grande yendo en las cuerdas, cuando se consignaba la edad, porque no siempre se ponía, pues eran ya rozando los 60, 50 y tantos. Pero el grueso eran, digamos, 20, 30 años, ¿no? No 30 y tantos, pero no... digamos, la edad mínima
también a veces mandaban niños. Muy al inicio se quejaban, bueno, creo que es en el Diario del Hogar y en Regeneración mismo hay muchísimos, no sé si muchísimas, pero hay un par al menos de reclamos de que están viendo que las cuerdas están yendo niños. Y menores de edad, no sé si niños, pero sí. Y los, digamos, momentos extraordinarios. ¿Qué pasa cuando hay huracanes? ¿Qué pasa cuando hay Pues se consigna. Yo no rastreé tanto esa información, pero sí hay, digamos, una referencia a un temblor y también a los huracanes, ¿no? A los huracanes sí es bastante más común. Y pues un poco también por eso creo que de la infraestructura, de la primera infraestructura tenemos pocas nociones. Quiero pensar que eran ese tipo de construcciones muy precarias, muy humildes, pero también muy fáciles de reconstruir de alguna manera. El problema también era el aislamiento en que se podía quedar después de un periodo de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. No podía tener auxilio de tierra firme. No, y su comunicación pues inicialmente era telégrafo, teléfono, pero aún así pues tienes comunicación, pero no tienes manera de enviar la ayuda, ¿no? Y me imagino que el vapor que llegaba también tenía una periodicidad, no debió haber sido un viaje frecuente. No, o sea, pues se procuraba estirar lo más posible, ¿no? Sobre todo porque era arrendado. Sí, no debe haber sido barato. No, buscaban que fuera una vez al mes, más o menos. Las cuerdas supuestamente, en periodos donde estaba ya más o menos sistematizado, eran aproximadamente una vez al mes, que no tuvieran menos de 70 individuos, para que de alguna manera no fuera tan oneroso para el Departamento de Previsión Social, ¿no? Que era de donde salían los fondos para los presos, para las las cuerdas. Sí. Si algún preso moría, ¿qué pasaba con la familia que lo había acompañado? Pues nunca tuve noticia de un preso que dejara deudos en desamparo. Sí. Y ahora cuéntame algo también de estos recuerdos estereotipados ¿hubo fugas? Pues intentos. A la prensa le encantaba hablar. Era parte de este antiparaíso con el que abrías el programa. Y es que sí, se mencionaba, se intentaron fugar tales presos, pero se les encontró o muy rápido o muertos, ¿no? No se sabe también si les aplicaron ley fuga, ¿no? También había ley fuga en la ira a Romero Carrasco, uno de los de estos criminales célebres que fue de los este caso que mató hasta el perico, ¿no? ¿En qué año fue eso? Híjole, no me acuerdo si Romero Carrasco también es cerca del periodo de Mújica, 26, 27, es la década del 20, finales de la década del 20 y no me acuerdo puntualmente el año. Y es difícil también recordarlo porque él en Lecumberri siguió cometiendo delitos con tal de que se le abriera otro proceso y así retrasar el envío. Y ya cuando va en el tren, ya se le condena a la relegación y en el tren pues los escoltas se le aplican. Se trató de fugar por el baño, pero lo habían matado, ¿no? Claro, bueno, además estamos hablando de una manera bastante común de deshacerse de la gente. El propio Mújica había sido condenado por Obregón a ley fuga, nada más que su escolta lo salvó. Sí. Pero sí, era una costumbre muy, muy común. Sí. Ahora, para redondear y terminar, ¿existieron en su momento resultados de la efectividad de las prisiones para resarcir a la sociedad o para regresar a la sociedad a alguien que era un vago o que era un raterillo y que pudiera ser un hombre, y digo entre comillas, productivo? En la documentación. Sí, por ejemplo, en las memorias de Secretaría de Gobernación, etcétera, los informes presidenciales te decían, bueno, realmente la colonia penal de Islas Marías no es una pérdida de dinero, sino sí hay una regeneración, hay una recuperación. No, yo creo que es la promesa aparece mucho más como promesa y aparece mucho más en estructuras más bien narrativas de ficción. Pero fíjate, entonces sí es un antiparaíso en general, o sea, es un punto final. Sí salen, pero lo que pasa es que salen y no forzosamente en enmienda. Pues para regresar a otro lado, o sea. De hecho, también hay testimonios medio, digamos, dramáticos de presos que
salen, los liberan en Mazatlán, y en Mazatlán pues solo tienen un estigma más, el haber estado en las Islas Marías, ¿no? Porque literal, a lo mucho uno de los reglamentos prescribía que se les daba, creo que el dinero del pasaje y un peso, y pues órale, hazle como puedas, ¿no? Sí, sí. Pero el regreso ya no los escoltaban igual que la ida. Sí, claro. Entonces eso también era otro de los asuntos, ¿no? Uh-huh. No, bueno, y tremendo, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Yo pienso que un buen trabajo sobre Islas Marías, como el que has hecho tú y que aparece en este libro, Las Islas Marías, Historia de una colonia penal, nos abre a un tipo de investigación muy particular. ¿Cuáles fueron tus fuentes? Hablabas ahorita de testimonios. Recuerdo yo haber visto en tu bibliografía testimonios, pero también hay una lectura de las imágenes, hay una buena cantidad de fotografías, parte de los estereotipos de los presos. Si no recuerdo mal, vi uno que se llama Pancho Pistolas, que hasta muecas está haciendo, sí, claro, para parecer más feroz. Sí. ¿Cómo fuiste hilando tus fuentes? Platícanos cómo armaste un libro como este. Ok, bueno, la ruta pues fue también exacto, combinar los registros que fueran apareciendo. La revisión jurídica y la discusión jurídica tal vez fue la menos complicada en términos de ver en revistas de jurisprudencia, digamos en los foros propios donde circulaba el saber de los criminólogos y de los penalistas. La otra parte, más sobre la construcción de estereotipos, y eso fue fundamental ver hemerografía, la hemerografía que va crecientemente incorporando la imagen también como recurso narrativo incluso. Y luego, bueno, una diversidad de archivos, ¿no? El fondo de Mújica ahí en Jiquilpan, el fondo de Matilde Rodríguez Cabo también en Jiquilpan. Sí, sí. Bueno, en el AGN diversos fondos tienen que ver con la colonia Marías, penal. Sí. En particular pienso en el Porfiriato, Secretaría de Gobernación de ese periodo, y también de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Los agentes estaban obligados, los agentes confidenciales, a informar sobre las cuerdas. Muchas veces esas listas de cuerdas dando razón de el oficio, la edad, el origen, bueno, si es de la Ciudad de México, etcétera, la nacionalidad también, pues todo eso a partir de registros de la Secretaría de Gobernación. En Presidentes hay también cantidad tremenda de información. En el Fideicomiso Calles Torreblanca también hay información. Es desperdigada aquí y acullá, digamos, se puede ir armando el estudio histórico de la colonia penal. El fondo, bueno, Casasola, que tiene una cantidad tremenda de fotografías, sobre todo ya, digamos, de los 30 para adelante, ¿no? Se vuelve muy, muy, muy interesante el registro de fotográfico. Que ya había habido alguna vez un intento de recopilación, recuerdo, estábamos platicando hace un rato. El de Héctor Madrid. El de Héctor Madrid. Sí. Y pero realmente estuviste rascando en una veta no tan socorrida, a pesar de que es masiva, y ahorita me hiciste acordar de algo. Yo un día, pensando en la cárcel de Belén, por alguna cosa que estábamos trabajando Laura Espejel y yo, nos metimos a estudiar los documentos que decían Islas Marías, y lo que nos encontramos fueron los cuestionarios que el gobierno de Madero le mandó a los hacendados de Morelos en 1912. Qué interesante. Las habían, por alguna razón, probablemente en el periodo de Huerta, los habían traspapelado, o los habían escondido, para ser más preciso, en los archivos de Islas Marías, como que pensaban que eso jamás se iba a consultar. Increíble, ¿verdad? Es increíble, sí. Porque era tan masivo y a lo mejor tan marginal. Claro. Bueno, pues ahí los guardaste. Claro. Y tú acabas de darles un uso mucho más historiográfico y además nos abre a una realidad mexicana que era como una suerte de leyenda, y nos la vuelves a aterrizar. Y
También los testimonios. Sí, que los testimonios están también, en muchos de estos fondos, incluso los fondos personales. Sí. El fondo Rius Facius también, que está en el Centro de Estudios claro, es donde en Carso, donde están las memorias de la todo lo de los cristeros, claro. Mucho de lo de los Sí, cristeros. Rius Facius era, para que sepa nuestro auditorio, fue uno de los historiadores del martirologio cristero. Sí, exacto. De testimonios estamos hablando de él, estamos hablando de periodistas, mencioné a Miguel Gil, pero no solamente él, Luis Espota también, que de hecho, Antonio Saborit, de hecho también como que hizo una selección de los escritos de Espota sobre las Islas Marías, ¿no? Que eran un poco los pininos de Luis Espota. Tenemos, ya mencionamos también José Revueltas, de los cristeros también, hay bastantes, Heriberto Navarrete, gente que estuvo, ¿no? Y que está dando su testimonio. Muchas veces pues sí lo van aderezando o lo publican 30 años después, 40 años después, pero igual son testimonios y referentes obligados para conocer el imaginario y la experiencia de estas personas en las Islas Marías. También hay manifestaciones de la familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gente que escribe cartas al presidente y la familia pidiendo que por favor regresen a su hijo, y ponen ahí las cartas de que su hijo es persona honesta. Las cartas las puede dar el dueño de un pequeño comercio, o el dueño de una tienda de abarrotes o de un taller, lo que sea. Pero están reclamando que pues básicamente se los desaparecieron y que se enteran que están allá, y el seguimiento de esos casos también es bien interesante. Otros casos que me parecen también enigmáticos. En la Secretaría de Salud también hay testimonios, porque en un momento dado también se envió a toxicómanos, ¿no? A intoxicadores y a intoxicados, ¿no? También se mandó, digamos, a estos, podríamos hablar de protonarcotraficantes, ¿no? En la década del 20, que finalmente pues la prohibición lo que lleva es que surja precisamente un comercio ilícito de sustancias prohibidas. Y también se manda por allí, uno de los casos célebres es el supuesto, responsable del comercio de drogas heroicas, como se les llamaba, morfina, opio, etcétera. Y también a gente que también las descripciones que se hacen, sobre todo a los reporteros les llama mucho la atención los que son adictos a la morfina o a la heroína, al opio, lo mal que la pasan desde que están en el trayecto, el que en el barquito que muchos incluso pareciera que se van a morir, ¿no? Y en eso coinciden varios de los relatos que dan esta imagen más integral de las Islas Marías, y que ponen la galería de presos y que les ponen estereotipos y tal, pero a muchos les llama la atención lo mal que la pasan estos individuos que eran adictos al opio. Y a mí me llama mucho la atención que, hablando de las manifestaciones de la familia, hay un caso muy interesante de una familia que pide que al hijo se le mande, ¿no? Como si fuera a regenerar allá, ¿no? O sea, que ya no saben qué hacer, que ha estado en la Castañeda, que ha estado en la cárcel, que ha estado no sé cuál, que a ver si en las Islas Marías, lejos de... Exacto. A ver si ahí sí lo enderezan. Claro. Actualmente, ¿qué son las Islas Marías, Diego? Actualmente la colonia penal federal sigue existiendo como colonia penal federal. Entiendo, sin tener a cabalidad el dato, pero una parte cercana fue declarada reserva de la biosfera, ¿no? Por digamos, la singularidad del ecosistema. Pero sigue siendo una colonia penal destinada a reos de baja peligrosidad. ¿Ya? Sí. No sé a cabalidad, ha habido por las circunstancias recientes también parece que se ha descompuesto también bastante, porque cuando reaparecieron bastante las Islas Marías cuando cumplieron 100 años de ese decreto. En 2005 se habló mucho y se hablaba como si fuera el lugar al que un preso que quiere encontrar mejores condiciones que puede ir pedir ahí como su traslado, ¿verdad? Sí, como pero una alternativa. Se me hace que fue más publicitario, no sé, tengo mis reservas en razón de una serie de documentaciones que ha generado, entre otros, un grupo en el CIDE que justo ha medido, digamos, la calidad de vida de los presos y ha visto un deterioro. Un estudio ya ni tan reciente, creo que es de hace como 10 años, pero igual hay que considerar todo eso, ¿no? Nada más que sí, a veces yo sí prefiero irme a la historia. Sí, claro. Sí, pero bueno, también es importante saber en qué está. Estamos hablando de algo que sigue existiendo. Sigue existiendo. Y entonces, bueno, un poco... Y además son pues ya colonias penales a nivel mundial,
olvidémonos, ya no, básicamente la mexicana es de las únicas que subsisten, ¿no? Sí, es como un dinosaurio y es un fósil ahí. Por eso la idea de hacer una reserva a un lado y a ver si ya se pueden ir ustedes multiplicando por 0 y los mandamos a otra parte, ¿no? Claro, ahora en la década del 60 ya tenían aeropuertos, a partir de ahí ya tienen otra modernización. Sí, una modernización, sí. Vamos a dar por terminado el programa, pero antes me gustaría que nos dijeras qué debemos leer para saber esto. Tengo en las manos tu libro, Las Islas Marías, historia de una colonia penal, con el sello editorial del INA. Pero hay algunas otras cosas que has escrito o que otros autores hayan escrito que nos sirvan para saber esto. Sí, bueno, yo miraría más bien a la referencia de otros autores. Mencionabas el de Héctor Madrid Mulia y Gabriel Martín Barrón. Me parece que hacen una historia iconográfica de las Islas Marías a partir de un acopio de imágenes, de fotografías importante. A mí también me gusta mucho recomendar literatura, porque finalmente son también otros de los testimonios. Los muros de agua me parece fundamental, de José Revueltas. Me parece también interesante lo que escribió Luis Espota, ¿no? Y Martínez Guzmán también escribió sobre las Islas Marías un supuesto guión cinematográfico. Y a propósito de cinematografía, bueno, he recomendado algún material hidrográfico, pero también se puede ver la película del Indio Fernández con ese nombre, Las Islas Marías, ¿no? Que sale también Rosaura Revueltas, ¿no? Sale Pedro Infante, ¿no? Entonces también hay un poco también la sinfonía, digamos, de las Islas Marías en lo que preguntabas en algún momento, es cómo es el amanecer y cómo transcurre, digamos, un día en las Islas Marías con todos sus espacios de trabajo, ¿no? Entonces creo que también esa recomendación puede ser bastante útil. Yo creo que sería muy útil acercarnos a todo esto que nos estás platicando. Pues se nos acaba el tiempo, por desgracia hay muchas preguntas. Es un tema que nos abre a un universo que entre el estereotipo, entre el hecho de que es el rincón del mundo, conocemos muy poco, pero que deberíamos de acercarnos más, un poco como tú lo haces, de una manera objetiva, desde el derecho hasta los testimonios, la literatura, la fotografía. Pues a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Diego Pulido, de la Dirección de Estudios Históricos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.